El reglamento no ha cambiado. Por lo tanto, lo que ha cambiado solamente es el currículo para poder calificar o para poder capacitar a los individuos calificados en controles preventivos. Eso es lo que ha cambiado. Lo demás sigue manteniéndose tal cual. O una de las preguntas que posiblemente ustedes se hagan es que si las personas van a tener que volver a tomar el curso, no. O sea, no hay una necesidad o no hay una directriz que diga, ¿sabes qué? Tienen que volverse a tomar el curso de la versión 2. ¿Ok? Pues se puede, porque la versión uno o la versión 1.2, el manual en lo cual nosotros capacitamos en la versión 1.2, pues eso no. O sea, se puede seguir usando, no es necesario recalificar. Ahora, lo que sí es necesario es, de repente, y eso nos ha pasado a nosotros, que hemos tenido personas que han hecho el curso anteriormente y ahora vuelven a hacerlo por una necesidad de mejorar la comprensión. Y eso también se puede hacer y eso se recomienda hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso de entrada, ¿ya? Entonces, cualquier duda me van escribiendo. Hola Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. ¿Todo Bienvenida. bien por acá? Listo. Gracias. Aquí atenta para cualquier consulta o duda, para Perfecto, atenderla, hacértela conocer. perfecto, listo. Ya, miren, voy a hacer una remembranza general. Preparé hay hartas laminitas ahí, pero lo que voy a centrarme es en temas, en temas que sean relevantes. Antes de eso, quiero, a ver, comentar lo siguiente. El manual aumentó en cantidad de páginas, ¿sí? O sea, este es el manual que está en inglés. Tal vez esta semana, la semana pasada lo revisé, no estaba todavía en español. Este es el manual, esta es la portada. Seguramente los que están aquí, quienes están aquí, pues son PCQI. Y el manual tenía un fondo blanco y tenía unas imágenes. No, ahora tiene un fondo azul y se emitió en octubre del 2024. Y lo que quiero mencionar de acá es lo siguiente, que la estructura de capítulos en el curso empieza con el capítulo cero, sigue una reseña general del plan de inocuidad, después se habla de las buenas prácticas actuales. En la versión anterior, el capítulo 2, que ahora era el capítulo 4. Entonces, hubo como un reordenamiento y una compresión de información, porque había un capítulo que hablaba, por ejemplo, qué información necesito para armar el plan de inocuidad. Eso, por ejemplo, ya no está. Y la información que estaba se redistribuyó en otros capítulos. ¿Ya? Entonces hubo un reordenamiento. Siguen siendo los mismos, la misma cantidad de capítulos en el curso, los 16. Eso sigue, la cantidad sigue siendo la misma. ¿Ya? Después vienen los peligros biológicos, peligros químicos en el capítulo 4. De ahí vienen los pasos preliminares para desarrollar el plan de inocuidad. Y de ahí viene el análisis de peligros. ¿Ya? En el capítulo 6, el análisis de peligros, en la versión anterior, el capítulo 8. Y aquí viene un cambio, yo creo que importante, que es que lo que es el control preventivo de proceso, ya, básicamente hoy día se divide en varios capítulos. O sea, el capítulo 7 básicamente es cómo determinar, este es un capítulo nuevo, cómo determinar controles preventivos. ¿Ya? Entonces, ese es un capítulo. Ahí, ese capítulo muestra un poco la buena práctica o qué debemos considerar para decir, sabes que este peligro lo controlo con proceso, lo controlo con cadena de suministro, con saneamiento o con alergenos. ¿Ya? Y después viene la descripción del control preventivo de proceso que se hace en tres capítulos. Es decir, la gestión del control preventivo de proceso lo hago, ahora se dividió, antes era un solo capítulo, ahora se dividió en tres. ¿Ya? Está la definición de los parámetros y valores y límites críticos incluido. Está el monitoreo y acciones correctivas en el 9 y en el 10 está la verificación y el mantenimiento de registros. ¿Ya? Entonces ahí se dio como que más énfasis al control preventivo de proceso para explicarlo de mejor forma. ¿Ya? De ahí, bueno, vienen los otros tipos de controles, el de alergenos, el de saneamiento, el de cadena de suministro. ¿Ya? Y después viene pues la implementación de cómo implemento el plan de inocuidad, retiro de mercado y el último que es la visión general del reglamento.
¿Ya? Entonces, eso a manera de orden, digamos, ese es uno de los cambios importantes. Ahora le da más énfasis. En realidad, un cambio importante dentro del contenido es que se hace más referencia a las secciones del reglamento, por ejemplo. Hay más ejemplos también de controles preventivos. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, a nivel estructural muy, muy importante. Más ejemplos. Otro detalle importante. Recuerden, vayan comentando si es que necesitan algo precisar ahí. Por favor, en preguntas y respuestas. ¿Ya? A ver, ¿dónde estaba? Ya me perdí por acá. Ya. Importante es que me voy acá. Dos cositas aquí. El curso hoy día hace referencia a esta guía. Guía para hacer análisis análisis de peligros y determinar controles basado en riesgo para alimentos de consumo humano. Guía para la industria. ¿Ya? Ojo, draft, o sea, van actualizándolo, pero sigue como draft. O sea, es la forma en que está titulado. ¿Verdad? No se asusten, digamos, es un documento válido. Eh, y, este es un documento súper, muy buen documento. Entonces, en el curso se hace harta referencia a esta. Eh, y aquí, en este reglamento, se hace ejercicios incluso. Me voy a ir a la parte final, espero alcanzar rápidamente. Pero hay un anexo 1, ¿ya? En donde por categoría de alimento ya nos da qué tipos de peligros ya debemos decir, nos ayuda a identificar, según la evidencia que se tiene. Pero déjeme llegar al anexo 1, que es grande. Ustedes ven este documento es de 612 páginas. ¿Ya? Entonces hay formatos aquí y todo está entonces el curso ahora es como que toma esta información de aquí y en torno a esto también se explica. O sea, porque aquí hay buenas prácticas para poder diseñar e implementar nuestro plan de inocuidad. Ya, como ven, ustedes hartas, por ahí ya estoy llegando. Ya. Si no me equivoco, esto ya es donde quería mostrar aquí está. Miren, este es el anexo 1, ¿ya? Y en el anexo 1, después en la sección A1, 5.1, están los grupos de alimentos en los cuales ya hay unas tablas en donde podemos ir a ver qué tipos de peligros están relacionados. Obviamente, eso nos da una base para de ahí iniciar nuestra identificación. O sea, no es que sean todos, pero sí nos da una orientación muy tremenda para, digamos, nos da un avance harto, digamos, respecto a identificar qué peligros debo considerar en mi análisis de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces está, por ejemplo, productos ¿cómo se llama?, de panadería, bebidas, aditivos, chocolates y caramelos, está productos en base a leche, está condimentos, está productos en base a huevo, frutas y vegetales, etcétera, ¿sí? Entonces se tiene esto, ¿no? Y de ahí vienen tablas, o sea, vienen tablas por cada uno de ellas. Me voy a ir más adelante para que ustedes vean. Y hay para peligros biológicos y peligros químicos. Aquí está. Miren, por ejemplo, estoy en la categoría que es para productos de panadería. Está este grupo de productos y aquí sale, incluso te dice qué subcategoría está relacionada. Si el producto es refrigerado o congelado y qué patógenos están relacionados. ¿Sí? Entonces, cuando digamos, durante la identificación de peligros, la primera fase es esa, ¿no? Identificar los peligros. Entonces, este es un gran atajo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y así está por grupo de productos, como les decía. Entonces, en el reglamento se hace arte, incluso hay un ejercicio que se hace para que las personas puedan identificar y usar estas tablas. ¿Ya? Entonces es un cambio muy, muy importante, digamos, de ayuda, digamos, a todos los que trabajamos, estamos en el ámbito de elaborar y hacer que funcionen los planes de inocuidad. ¿Sí? Entonces, esos son dos temas muy, muy importantes. ¿Ok? Dicho eso, voy a pasar
algunas láminas para poder un poco puntualizar. Como vuelvo a repetir, el reglamento no ha cambiado, lo que ha cambiado solamente es la estructura del currículo para capacitar a los individuos calificados en controles preventivos. ¿Ya? Recordemos solamente, a modo de recordatorio, la ley FISMA se promulga el año 2011 y hasta el día de hoy tenemos estas reglas, estos reglamentos, incluido el de controles preventivos para alimentos de consumo humano, que sería el primero, que está ahí, ¿no? En la lista. ¿Ya? Recuerden que se agregó esto, el de trazabilidad. ¿Ya? Después, el reglamento, que se llama, a uno dice de controles preventivos, pero el reglamento es un nombre más grande, ¿no? Buenas prácticas actuales de fabricación, análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos para alimentos de consumo humano. Ese es el título grande y está documentado en el título 21, en el Código de Regulaciones Federales, título 21, parte 117. ¿Ya? Y nos va a explicar o nos va a dar requisitos para las buenas prácticas actuales, nos da, y después nos pide requisitos para estructurar el plan de inocuidad, ¿ya? Y recuerden que es necesaria la supervisión por una persona calificada en controles preventivos para que esto funcione. Eso también es parte del reglamento, ¿no? Necesidad de un enfoque de control de procesos. Por ejemplo, el por qué cuando se elabora el reglamento se da énfasis en tener un control de alergenos, porque más de un tercio de los retiros de mercados es por alérgeno no declarado. ¿Ya? Entonces se enfatiza más en el curso esto, ¿no? ¿Por qué tenemos un control preventivo de saneamiento? Porque siguen habiendo casos, o siempre hay casos relacionados a recontaminación por Listeria monocytogenes y Salmonella. Eso no es que el proceso se haya equivocado, sino desde el ambiente, desde la estructura, desde la condición ambiental, hubo recontaminación. Y control de cadena de suministro, ¿por qué? Porque si yo recibo materias primas y no puedo hacerme cargo de nada, pues necesito controlar la cadena de suministro. Esas son las razones de por qué necesitamos un enfoque preventivo más allá del PCC. O sea, el PCC sigue siendo el control en el proceso por excelencia. Pero el reglamento, cuando lo escriben, empiezan a mirar casos y dicen, pues, ¿qué control ponemos aquí? Entonces, porque el PCC no se va a hacer cargo. El PCC, por ejemplo, no se hace cargo de la recontaminación por listeria. El PCC no se hace cargo del peligro que venga con las materias primas. Entonces necesito otro enfoque, ¿ya? Entonces ese es digamos, pero eso no ha cambiado. Lo que yo estoy explicando solamente es un poco digamos, la base, ¿no? Pero no ha cambiado, les digo, el enfoque sigue siendo el mismo, ¿no? En el curso, los que han participado, seguramente uno explica esta tablita, ¿no? Que la base para el plan de inocuidad es esto, ¿no? Las buenas prácticas y otros programas requisitos. Y sobre eso estructuro mi plan de inocuidad, y mi plan de inocuidad pues parte en el análisis de peligros y de ahí pues defino los controles preventivos. ¿Ya? Los 4 controles preventivos base más el plan de retiro mercado. ¿Ya? No es necesario que yo tenga todos los 4 controles base preventivos, va a depender obviamente de la evaluación de riesgo, ¿no? ¿Ya? Y recuerden, solamente a modo de recordatorio o recordación, no sé cuál sea la palabra correcta, pues el plan de inocuidad obligatorio, análisis de peligros, la estructura de cada control preventivo, los procedimientos para la gestión y el plan de retiro. Eso es obligatorio. El reglamento pide que mi plan tenga eso. ¿Sí? En las buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, en el manual, perdón, en el curso, en el manual se explica esto, en que han habido incumplimientos porque no hemos cumplido, posiblemente las buenas prácticas han fallado. Por ejemplo, control de plagas, ahí están los casos. Operaciones sanitarias, controles de almacenamiento, prácticas del personal, etc. Entonces, un poco el curso ahora va enfatizando y decir, oye, es que la buena práctica tiene que hacerse de forma eficaz, porque si no, igual el alimento sale contaminado y puede ser objeto de rechazos del mercado. ¿Sí? A veces uno mira a menos las buenas prácticas. En la parte B del reglamento, recuerden que se documentan los requisitos para las buenas prácticas. ¿Sí? Eso está en la parte B. ¿Sí? Y en el curso se explica esto también. ¿Qué programa tenemos como buena práctica? ¿Qué programa y qué ejemplo de requisito previo tenemos? ¿Qué PPR? Y si es que ese PPR se puede convertir en control preventivo.
Por ejemplo, cuando hablamos de limpieza, se puede convertir en control preventivo si es que el saneamiento es clave para evitar la recontaminación de un producto expuesto al ambiente antes de ser envasado. ¿Ya? En el caso de cadena de suministro también. ¿Ya? Cuando el control lo tiene que aplicar el proveedor del peligro, yo tengo que instalar cadena de suministro. ¿Ya? Entonces se va explicando eso en el curso. ¿Ya? También se actualizaron las estadísticas, porque pues el manual era de 2016, ¿no? Ya vamos casi 10 años, entonces cambió, hay más información, ¿no? Más casos. Y bueno, acá se habla de 48 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, es cada año, 128.000 hospitalizaciones, 3.000 muertes. ¿Ya? Esta tablita siempre, este cuadro siempre en el manual anterior estaba. Pero aquí solamente relevar que la mayor cantidad de enfermedades es por virus. Sin embargo, los virus no están analizados en nuestras matrices de análisis de peligros. ¿Ya? Pero tiene la mayor incidencia. ¿Ya? Y ya comenté esto, más de un tercio de los retiros de mercados por alérgenos no declarados. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos un análisis de peligros y tenemos que rotular alergenos, si es que no está analizado eso, significa que no estamos mirándonos el ombligo, no estamos mirando el contexto de mercado, ¿no? ¿Ya? Acá, algunas fuentes comunes de peligros biológicos relacionados con procesos, instalaciones y personas. También se va haciendo más énfasis en cuál es la fuente de peligro, qué peligros estarían relacionados. Por ejemplo, relacionado al proceso, relacionado con las instalaciones o relacionado con las personas, ¿no? ¿Ya? Aquí también, ¿no? Que se muestra qué fuentes comunes de peligro. Como ustedes ven, va más ayudando, más que de la teoría, sí está bien, los conceptos están bien, pero nos va ayudando en esta nueva versión del currículum, por ejemplo, qué peligros y ejemplos de dónde podrían provenir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de medicamentos no aprobados o uso indebido de estos medicamentos. Entonces, si uno usa lácteos, por ejemplo, tendremos que estar pensando que hay posibilidad o hay riesgo desde los medicamentos, ¿no? Ya. Y así va mostrando, ¿no? Ya. Aquí, comunes, pero relacionados con el proceso y la instalación. El anterior era relacionado a los ingredientes y materias primas. Acá, los peligros químicos, en este caso, relacionados con el proceso y las instalaciones, ¿no? Relacionados con el proceso, relacionado con la instalación. Con el proceso, por ejemplo, cuando yo no declaro un alérgeno, fue un error del proceso etiquetado, ¿no? Entonces, nos va orientando en ese sentido. Entonces, es más orientativo este reglamento. Perdón, no el reglamento, sino el currículo en el curso. Entonces, esto se va trabajando, ¿no? Recuerden que hoy día en Estados Unidos son 9 alérgenos grandes. ¿Sí? Ya. También se muestran ejemplos de peligros motivados económicamente. Recuerden que el reglamento de controles preventivos, cuando se emite, se incluye que cuando identifiquemos peligros, identifiquemos qué peligros podrían estar motivados económicamente, es decir, del fraude alimentario, pero con una pauta, con algo que nosotros sepamos que ocurre, ¿no? Y aquí ponen algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces también en eso nos ayuda. Ahora, no es la única fuente. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo buscando mayor información, ¿no? ¿Ya? Respecto al análisis de peligros, se va enfatizando peligros relacionados con los ingredientes, como ya comentamos anteriormente, los peligros relacionados con el proceso y las instalaciones, y los peligros relacionados con las personas. Es decir, el ingrediente es una fuente, el proceso es otra fuente, y la instalación también, y las personas. ¿Ya? Entonces, eso debiéramos ir explorando, ¿no? Se requiere un análisis de peligros por escrito, se enfatiza en eso, y el análisis de peligros incluye dos elementos, una identificación y una evaluación de ese peligro. Eso el reglamento lo dice, o sea, eso el currículum no es que lo agregue, sino que el reglamento lo pide, ¿no? Entonces, en la identificación de peligros, pues hay que mirar al nivel del proveedor, es decir, en las materias primas, y a nivel de mi fábrica. Entonces, eso también el manual, en el curso, uno va enfatizando en eso. Entonces, deja más claro, digamos, metodológicamente, que debiéramos considerar, ¿no? ¿Ya? Aquí peligros relacionados con los ingredientes, ¿no? Y es ahí donde podemos usar las tablas de la guía que hace rato les mencionaba.
Entonces, para ayudarnos a identificar, que ya les comenté. Bueno, y acá se menciona en esto, digamos, el anexo 1, en donde hay 16 grupos de alimentos en la guía que hace ratito mostré. ¿Ya? Que eso es muy buenísimo esto. ¿Algún alimento puede que no calce por ahí? Bueno, tendremos que buscar información por otro lado. Y los que estén calcen acá, pues tendremos que buscar acá y otra información de otras fuentes, ¿no? ¿Ya? Ejemplos de peligros comunes relacionados con procesos y las instalaciones, también acá está, se lista. Esto está desprendido del apéndice 1, la tabla A17. ¿Ya? Entonces aquí relacionado al proceso, ¿no? Está peligros biológicos, químicos y los físicos. ¿Ya? ¿Qué más? Y después, esto se mencionaba en el currículo anterior, pero esto viene de la guía también. ¿Cuáles son los factores de evaluación de peligros potenciales? Y ahí hay un listado de condiciones que nos va a ayudar a evaluar los peligros potenciales. ¿Sí? Entonces no lo enumero porque este webinar no se trata, digamos, de enseñar, digamos, porque entiendo que ustedes son PCQI, solamente estoy mencionando, pues, qué detalles tiene en el reglamento, perdón, en el currículo, ¿no? Después habla aquí para considerar la severidad. Esto también me parece que estaba en la versión anterior. Para considerar la severidad, por ejemplo, pues hay que ver la susceptibilidad de los consumidores, ¿no? Las características de la enfermedad que genere, ¿no? Ya. Después, para evaluar la probabilidad, también se enfatiza que, pues, que podemos considerar esto, ¿no? ¿Qué métodos tengo? ¿Qué condiciones de almacenamiento tengo? Y la probabilidad, recuerden que puede variar de un centro a otro, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene más componentes gráficos o de estructura, digamos, por ejemplo, para estimar la probabilidad, podemos considerar, por ejemplo, los datos históricos, datos de retiros de mercado y la información en la literatura científica y documentos de orientación. Entonces, no hay que mirarse al ombligo, en otras palabras, lo que se enfatiza aquí, porque nosotros muchas veces somos campeones en mirarnos el ombligo. Decimos, es que como a mí no me ha ocurrido, la probabilidad es la más baja. No es cierto. O sea, muchas empresas, me toca auditar a veces, que tienen que rotular alérgenos y ni siquiera ponen el peligro de que rotulen mal. Entonces, o sea, pero le digo, o sea, si más de un tercio de los retiros mercados por eso, y tú dices que no te equivocas, que no tienes esa probabilidad. A lo mejor es cierto que no se equivocan, porque tienen controles súper rigurosos, perfecto, pero entonces tienes el peligro. ¿Ya? Entonces no hay que mirarse el ombligo, ¿ya? ¿Qué información? Si usamos información nuestra, pues aquí también se menciona qué información podemos ocupar, ¿no? ¿Ya? No confíen en los reclamos de los clientes, ¿no? Porque el cliente reclama por lo que ve, no por los pesticidas altos. ¿Ya? Porque el pesticida, pues, no me va a hacer un daño de inmediato, ¿no? ¿Ya? Y después sigue manteniéndose esta estructura de, esto es como ejemplo, ¿ya? Quienes se han formado como PSQI, uno va explicando esta tabla para hacer la identificación, porque la identificación tiene que ver con esto, nada más. Y esta ya tiene que ver con la evaluación del peligro. ¿Ya? Entonces se sigue la misma estructura, la misma tabla sencilla, ¿no? ¿Ok? Entonces sigue con ese mismo ejemplo. En la determinación de controles preventivos, aquí... Alberto, Mande. antes de que continúes, ahí efectivamente nos comentabas que esta nueva versión, bueno, la versión 2 de los PSQI, Del que manual, tiene ajá. ya ese enfoque, claro, del manual, que tiene ese enfoque nuevo hacia la probabilidad, donde ya nos menciona, ojo, señores, no miren solamente lo que está ahí sobre la mesa, sino tienen que mirar más allá. ¿Y hay algún tema que nos pueda dar sobre la severidad? ¿Han cambiado algo sobre la severidad en este punto para el manual? Que la severidad sigue mencionando esto, por acá. Esto, es lo mismo que estaba anteriormente. Lo La mismo, es susceptibilidad decir, del consumidor, correcto, la magnitud de la enfermedad y duración y el impacto en problemas secundarios. Es Sí, decir, ahí lo que sí tenemos que hacer es ya ampliar nuestros horizontes con respecto a probabilidad, pero la severidad seguimos considerando versus estos elementos que nos considera y nos pone como fuente de guía en concepto de severidad, ¿entiendo? sí. Lo que pasa es que la severidad, recuérdate, tiene que ver con las características del peligro. Yo obviamente tengo que manejar la información del peligro.
Ok, Y la ok, probabilidad sí tiene que ver con toda la historia, más las condiciones mías y más las condiciones del proceso, más la historia que tengo como planta, más la historia del mercado. Entonces, eso hace ok. énfasis en que debemos considerar, no mirarse el ombligo para ver la probabilidad, ¿no? Entonces entiendo que son cuatro elementos más o menos los que tenemos que ir revisando en bibliografía, en elementos que vayan a darse, ¿no? Ahí lo que nos Sí, muestras en la cierto. pantalla. Sí. Por eso digo, este webinar no es para enseñar a ¿Mm? hacer eso, ¿ya? Porque supone que aquí los que están aquí son PSQIs. ¿Mm? Ok, Solamente para enfatizar algunas cosas, para ver cómo, o sea, qué de nuevo tiene. Porque vuelvo a repetir, el reglamento no ha cambiado. Lo que ha cambiado solamente es el currículum y donde tiene ejemplos, donde se alinea o se hace referencia más a la guía, donde enfatiza en algunos puntos, donde muestra más gráfica, obviamente actualizó los datos, ¿ya? Entonces, el curso está mejor que la versión anterior. Por eso, si tienen chance de tomar el curso de nuevo, háganlo, ¿ya? ok. Entonces, Y yo, alguito antes de que se me pase y se me vaya, porque está súper arribado el tema, entiendo. El tema que mencionabas del nuevo peligro, es decir, que lo que tenemos que considerar era el tema del fraude alimentario. sí, eso está en el reglamento desde sus inicios. El peligro, es decir, el fraude alimentario, podría, si ocurriera, si tenemos historia, si hay historia de que las materias primas estén sujetas a fraude, y si ese fraude puede traerme un peligro, ¿ya? Entonces eso lo debo evaluar, pero si mi materia prima no tiene historia de fraude, pues no lo incluyo, Ok, ok, porque es entonces, por historia. ok, entonces sí el fraude ahora es, podemos decir entre comillas, el nuevo peligro que considera en este caso ya esta nueva versión, que sí o sí lo No, tenemos que considerar en no, nuestras materias primas. es que sí, siempre estuvo, el reglamento de sus inicios estuvo. La versión anterior también se explicaba, ¿ya? Entonces Ok, no es nuevo, o sea, siempre estuvo. ok, Por eso es que ok. las normas comerciales como BRCGS, CFS, FCC, FCC no sé, creo que FCC no, pero BRCGS y IFS piden que se considere el fraude como una fuente de peligro, FCC ¿ya? no tanto como fuente de peligro, pero sí te dice que controles para evitar cualquier tipo de inconveniente en el producto, ¿no? No lo Sí, maneja tanto como peligro, pero no pensando en tema de inocuidad. no pensando, sino más ¿Ok? eh, desde el tema desde el tema, como tú decías, de eso, esa motivación económica que hay, ¿no? No tanto de Correcto. inocuidad. Ujú. Sí. Ok. Entonces, y después en el capítulo de identificación de cómo reconocer qué tipo de control aplicamos, nos va ayudando también a definir. Esto también estaba, ahora agregó algunas cositas más. Por ejemplo, en el caso de peligros químicos, si rotulo alergenos, entonces básicamente voy a tener un control preventivo de alergenos, ¿no? ¿Ya? O en el caso de control de saneamiento para evitar contacto cruzado, ¿ya? Entonces, para peligros químicos también, mire, el control preventivo favorito para controlar peligros químicos, cuando vienen en las materias primas, va a ser cadena de suministro. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro, porque recuerden, yo aplico cadena de suministro cuando no puedo controlar el peligro en mi proceso. Entonces, un peligro químico que venga en la materia prima, no hay forma de sacarlo de la materia prima durante el proceso. Entonces, por lo tanto, va a ser cadena de suministro. ¿Ya? Entonces, eso. Y también esto me gustó, porque básicamente en el reglamento se menciona esto, que los controles preventivos deben ser gestionados. Y se enfatiza que la gestión de control preventivo implica hacer monitoreo, hacer acciones correctivas y correcciones si corresponde y verificación. Todo control preventivo va a tener estos componentes de gestión. Eso siempre estuvo, eso no es que sea nuevo, sino que en la formación uno enfatiza en esto, para que a los participantes, a los futuros PCQIs, les quede claro cómo gestionar un control preventivo. De hecho, yo siempre explicaba, o sea, yo siempre he explicado así. Bueno, ahora ya el manual pues ya tiene todos esos componentes, ¿no? ¿Ya?
Y después, el control preventivo de proceso, como les dije, viene en 3 capítulos ahora, pero la esencia no ha cambiado. O sea, seguimos usando, por ejemplo, esta tabla para hacer gestión, ¿no? Y va mostrando ejemplos de... ojo, un detalle importante que posiblemente no lo vamos a discutir acá. Es el límite crítico o el parámetro del detector de metales como un control preventivo de proceso. Miren, no es los patrones de 3 milímetros, 5 milímetros, no. Ya, esto no lo vamos a discutir acá, como les digo, pero o sea, hay que definir bien, a veces se define mal, cuál es el parámetro o el límite crítico o el valor para el control preventivo de proceso de detección de metales. ¿Ya? Entonces aquí se deja dentro de los ejemplos, ¿no? ¿Ya? Y este también agrega, que es el concepto de puerto seguro, que un puerto seguro en términos sencillos, que la ciencia, la evidencia científica ya dijo que si un alimento tiene estas condiciones junto con su actividad de agua, no va a haber desarrollo del peligro. Ese es un puerto seguro. Entonces, eso sirve para validar. Entonces, si yo mantengo mi alimento en esas condiciones, tanto de pH, actividad de agua, perfecto. Entonces, no va a haber desarrollo de microorganismos. ¿Ya? Entonces, este está interesante lo llamado puerto seguro. Obviamente, cuando cae aquí en esta zona, pues vamos a tener que evaluar, vamos a tener que revisar una evaluación del producto, ¿no? ¿Ya? Después también se ordena, esto siempre estuvo, pero se ordena las actividades de verificación, pero desde el punto de vista reglamentario. ¿Ya? Entonces, ¿qué actividades de verificación hay para el control preventivo de proceso? Pues calibración de instrumentos, pruebas de productos, monitoreo ambiental y después también revisión de registros, que puedo incluir. ¿Ya? ¿Ya? Después, ejemplos de verificación y validación, se va mostrando aquí. ¿Sí? Entonces, por eso digo, hay más ejemplos en el curso. Tostado de nueces, por ejemplo. Puedo usar el manual de la industria para el procesamiento seguro de frutos secos como información para validar. Y bueno, la verificación, comprobación de temperatura del producto, calibración de equipos, revisión de registros y las frecuencias, etc. ¿no? Entonces va mostrando, es decir, qué puedo usar para validar y qué puedo usar para verificar. La validación siempre es un gran tema, porque confundimos validación con verificación. Entonces, si los PSQI se están diciendo, ¿qué es validación y verificación? Van a tener que reforzar eso, porque un PSQI es responsable de validar y el PSQI también es responsable de verificar. Y tiene que diferenciarlo. ¿Ya? Nosotros en el curso cuando hacemos, pues yo ocupo gran parte para poder discutir el concepto y poner algunos ejemplos y diferenciar. El detalle del curso, porque no es el propósito del manual, en que se aprenda a validar. No tiene, digamos, el curso no tiene ese foco. Entonces, ese, digamos, podría ser una debilidad, pongámoslo así. Pero yo siempre digo a los PSQIs que están informándose, le digo, anótelo, porque eso van a tener que ustedes que capacitarse. ¿Ya? Y aquí hay más ejemplos, ¿no? De verificación y validación, ¿no? ¿Qué registros se requieren? Pues hay dos tipos, el plan de inocuidad y los registros de implementación. Esto siempre estuvo, pero me gusta el concepto de registro de implementación, que serían estos, registros de seguimiento de los controles y acciones correctivas, lo que corresponde a verificación y los registros de capacitación. Eso conforma el pack de registro de implementación. ¿Ya? Entonces eso también se ordena, ¿no? Y recuerden, en el formulario de control preventivo de proceso, pues debo incorporar en una columna los registros que se generan al hacer gestión del control preventivo de proceso. Es la misma estructura, digamos, que ustedes me imagino conocen, pues se va incorporando, ¿no? El de alergenos, se agrega esto que me gustó muchísimo, factores que podrían ocurrir para tener contacto cruzado de alergenos en los productos y materias primas. Entonces, varias, el personal, los equipos, los reprocesos, coadyuvantes. Entonces, esto es una buena ayuda como lista de chequeo para cuando, si nosotros tenemos alergenos en nuestras instalaciones, para ir diciendo, ya, pues ya lo revisé esto, está como parte de la identificación de peligros. Entonces, ayuda muchísimo digamos, estos elementos, ¿no? ¿Ya? Y se agrega esto, miren que me pareció interesante, porque qué buenas prácticas pueden convertirse en controles preventivos.
Este es el facility, esta es la instalación, digamos. Está ahí por la traducción que hice, me equivoqué. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el programa de higiene personal es el prerequisito. ¿Ya? ¿Puede convertirse la higiene personal algún requisito como control preventivo? Sí, el control que se hace a la ropa y al lavado de manos, por ejemplo, podría ser el control preventivo. Porque a través de la ropa y las manos podría estar transfiriendo contaminantes. ¿Ya? Mantenimiento lo mismo, limpieza y desinfección. ¿Ya? Entonces, va mostrando como ejemplo, como les digo, qué podríamos usar, qué buena práctica podría convertirse en control preventivo de alergenos. ¿Ya? Después me gustó esto también porque va mostrando los ejemplos de la estructura de un control preventivo de alergeno a partir de la buena práctica. Por ejemplo, esta es limpieza de equipos y utensilios. El monitoreo, recuerden, la gestión de un control preventivo es siempre el monitoreo, corrección y acción correctiva y verificación. Y obviamente se generan los registros, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es muy buena práctica, muy buena ayuda ahí, ¿no? Aquí es para el diseño de etiquetas. Recuerden, el control preventivo de alergenos. Si yo tengo alergenos en mi fórmula, tengo dos controles obligatorios que implementar. Uno, control para asegurar que etiqueto correctamente, y el otro es para evitar contacto cruzado cuando tengo productos con diferente perfil alergénico. ¿Ya? Entonces, en este caso es para controlar etiquetas, ¿no? Para que el etiquetado sea el correcto, ¿no? Aquí, etiquetado por determinado, también se muestra este ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí, Alberto, dale. antes de pasar, acá, bueno, un asistente anónimo nos hace la siguiente, bueno, te hace la siguiente pregunta. Y es acerca de las verificaciones y validaciones que tú mencionabas anteriormente. Y la pregunta va en este sentido, ¿no? Las verificaciones que se realizan a los registros, por ejemplo, el de control de temperatura o de limpieza y desinfección, ¿la debe realizar obligatoriamente una persona que haya visto el curso de PCQI? El reglamento de controles preventivos dice que el responsable de hacer eso, de la verificación o de la revisión, que es el mecanismo de los registros de monitoreo y acciones correctivas, de los controles preventivos, especialmente el de proceso, es responsabilidad o puede supervisar que se haga el PCQI. Entonces, no necesariamente una persona que haya hecho el curso tiene que hacer la verificación, pero el PCQI es el responsable. Y soy PCQI, si delego a alguien, tendría que decirle cómo hacer esa tarea. Y después asegurarme que en realidad se está haciendo correctamente esa tarea. ¿Sí? Ok, entonces eso quiere decir que efectivamente allí no es estrictamente obligatorio que esa revisión de registros sea realizada únicamente por esa persona que haya terminado el curso, sino que acá el tema es que la revisión de esos registros es una actividad de verificación crucial que sí o sí debe ser realizada o supervisada por un individuo calificado. Entiendo eso. Correcto. Ok. Digamos, la responsabilidad, la respuesta, digamos, inicial es sí. El Ok. PSQI tiene que verificar, pero el PSQI lo puede hacer él o supervisar que otro lo haga, pero la responsabilidad es de él, del PSQI. Ok, ok, gracias. Ahí entonces la respuesta para el asistente anónimo. Gracias, Alberto. El asistente anónimo siempre viene y no sé, vamos a tener que Sí, revisar ahí para que pongan, exacto. para que pongan su nombre, si no, no vamos a responder ya. Sí, Pero, ya, en otra ahí, coloquen nombres, por favor. Gracias. ya. Y también acá se muestra, por ejemplo, embalaje, pesaje, es decir, usar, o sea, una de las cosas que dije, oh, pues genial, ¿no? Porque usemos la misma estructura del control, de la gestión del control preventivo de proceso para estructurar los otros controles. ¿Sí? Me parece interesante, o sea, cómo lo monitoreo, qué acción correctiva hago, qué verificación, o sea, también calza porque son los mismos elementos de gestión, ¿no? Entonces, por eso se muestra ese ejemplo de ese tipo, ¿no? El saneamiento. Aquí en este cuadrito se muestra, por ejemplo, cuando el control de contaminación cruzada de patógenos puede usar el control de saneamiento. El control de contacto cruzado de alergenos puede usar saneamiento o exclusivamente control de alergenos. Entonces, el saneamiento puede ayudarme a prevenir contaminación cruzada o contacto cruzado. ¿Ya? Entonces, eso como que el cuadrito nos hace saber aquí, ¿no? Y de nuevo, ejemplo
de saneamiento de una superficie en contacto con alimentos o en un entorno posterior al proceso de letal, digamos. También la misma estructura de gestión, monitoreo, corrección, acción correctiva, verificación, registros. Y aquí se pone el criterio también, no el límite crítico, porque el concepto de límite crítico es solamente para el control preventivo de procesos, ¿no? Entonces está bueno, digamos, esta estructura de definir valga la redundancia, la estructura de gestión. Segundo ejemplo, aquí es saneamiento para el soporte de piso y mesa en el área de procesamiento. ¿Ya? Aquí, ojo, miren, un control de saneamiento puede ser la zonificación higiénica, donde zonifico y controlo el flujo o controlo la condición en que las personas tienen que entrar y permanecer en la instalación. Por ejemplo, mi criterio es que las prácticas de personal sean adecuadas para los empleados que ingresan al entorno posterior al proceso letal, ¿no? ¿Qué monitoreamos? Que los empleados usen ropa y calzado adecuados, mediante observación visual, en qué frecuencia, etc. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo que nos ponen son controles preventivos súper sencillos, pero no necesariamente obvios. Entonces, y eso es lo que me gustó de este, digamos, del manual, porque te va dando esos ejemplos. Que yo antes daba los ejemplos, pero claro, con esta estructura dije, genial, entonces, o sea, es más fácil explicar un control preventivo de saneamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Lo importante es que si la práctica me está haciendo efecto en el peligro, eso es control preventivo. Punto. Y tengo que estructurar sus elementos de gestión, ¿no? ¿Ya? El de cadena de suministro, recuerden, esto no cambió mucho, o sea, digamos, de la forma de explicar. Para aplicar cadena de suministro, pues necesito aprobar al proveedor, usar proveedores aprobados, verificar a los proveedores y también tener, cuando corresponde verificar, un control aplicado en la cadena de suministro por una entidad distinta al proveedor, ¿no? O sea, el control de cadena de suministro se basa en asegurar que el proveedor aplica el control preventivo, porque él tiene el control preventivo. Nosotros no lo tenemos. Lo que nosotros hacemos con el programa de cadena de suministro es como que el programa de cadena de suministro es como el elemento verificador mío. Por eso es que tengo que aprobarlo, tengo que ir a vigilar al proveedor, tengo que también tener un protocolo de recepción, puedo usar muestreos de productos, etc. Y en varias partes pone QRs este nuevo, digamos, manual, porque, por ejemplo, aquí en este QR nosotros podemos ingresar a ver las cartas de advertencia, los warning letters, las alertas de importación, los retiros, la denegación de importación o las clasificaciones de impresión. Entonces, eso podría ser mecanismo para revisar desempeño de los proveedores si hay proveedores que también están exportando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, puedo revisar ahí si es que hay una alerta hacia mi proveedor que haya emitido la FEDERA. ¿Sí? Entonces está interesante eso, ¿no? Y aquí están las actividades para verificar a los proveedores, tanto para aprobar como hacer seguimiento posterior, ¿no? Llevando a cabo una o más de las siguientes actividades, ¿no? Auditoría, toma de muestras, revisión de registros de inocuidad y otras actividades de verificación de proveedores si corresponde. ¿Sí? Eso no ha cambiado, ¿no? Y también ahora sí se visualiza más la necesidad de revisar el programa de cadena de suministro. O sea, yo establezco el programa de cadena de suministro con diversos elementos, pero lo tengo que revisar. Porque es parte de la gestión que tengo que hacer, porque puede estar aplicándose mal. Entonces tengo que revisar mi programa de cadena de suministro. ¿Ya? Entonces es importante también ahí, ¿no? Y también se enfatiza de que es muy importante tener alguna práctica para evaluar los cambios que hace el proveedor. O sea, imagínate el proveedor se compra una máquina nueva o instala nueva área y eso hace que cambie toda la condición de control, porque él tiene el control preventivo. Puede descontrolarse eso y el alimento la materia prima que compro podría llegar no inocuo, ¿no? Entonces, pues hay que tener mecanismos para revisar los cambios y enfrentar los cambios, ¿no? Y de nuevo, está la idéntica estructura para, valga la redundancia, estructurar la gestión del programa de cadena de suministro. ¿Sí? Entonces está con sus actividades de verificación aquí. Miren, es interesante esto porque
Por ejemplo, el queso cheddar refrigerado en rodajas lo voy a aplicar en controlar en cadena de suministro porque yo no cocino el queso. Entonces, si viene contaminado con ciertos peligros, con patógenos, con listeria, por ejemplo, pues yo no lo hago frente y va a llegar a mi cliente. Y mi cliente se puede morir. Por lo tanto, control preventivo de cadena de suministro. Y miren cuál es el control que tiene el proveedor. El proveedor tiene este control. Entonces, cuando yo verifique, cuando apruebe y verifique a mi proveedor rutinariamente, voy a tener que asegurarme que él está aplicando este control. ¿Sí? Entonces, por eso, porque el control lo tiene el proveedor, ¿no? Y veo la verificación, los procedimientos de verificación, las acciones correctivas, si es que el control no se está haciendo, y los registros. ¿Sí? Eso es cadena de suministro. Ya. Después habla en un capítulo de la implementación y gestión del plan de inocuidad. Elementos clave, eso enfatiza mucho: capacitación, supervisión rutinaria por parte de una persona calificada en controles preventivos, en otras palabras, del PCQI, y el reanálisis. Entonces, para implementar eficazmente el plan, tengo que capacitar, tener mecanismos de supervisión y hacer reanálisis. ¿Sí? Supervisión del plan, aquí, un sistema de inocuidad de los alimentos cambia con el tiempo y la revisión periódica va a garantizar que el sistema funcione según lo diseñado. ¿Sí? Tengo que estar revisando periódicamente, ¿no? Y eso. ¿Sí? Eso, Celia. Alberto, por lo que veo, sí, efectivamente, si bien la esencia no ha cambiado, pero sí se han aumentado elementos importantes. Y eso en base, creo que lo han hecho pensando, no específicamente en lo que ha pasado ya en los Estados Unidos, acerca de todos estos temas de contaminación que ha habido. Correcto. El detalle es que, claro, las cosas van cambiando, por eso es necesario las revisiones, aunque muchos de nosotros dicen, no, otra vez, otro cambio, otra revisión, ¿qué hago? ¿Que me estreso? En realidad, lo único constante es el cambio, dice el dicho, que es un cliché prácticamente, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, y como le digo, uno, que el reglamento no ha cambiado, puede que, no sé, cambie el reglamento en algún momento, no lo sé, pero lo que sí ha cambiado es la información que debiera usar para estructurar mi plan, ¿no? Para responder al reglamento. Albert Einstein decía, una anécdota de él, ¿no? Que cuando él enseñaba, siempre ponía las mismas preguntas en el examen, digamos, año a año. Y uno de sus ayudantes, de sus asistentes, le pregunta, pero profesor o Albert, algo así, ¿no? Pero está poniendo las mismas preguntas. Y ya lo saben la respuesta. Entonces él decía, son las mismas preguntas, pero las respuestas cambiaron. ¿Ya? Entonces eso significa que podemos tener la misma base o lo que debemos lograr siempre es tener el plan de inocuidad, pero el contexto cambia. Entonces debemos ir manejando información. Entonces el currículo ahora pues nos ayuda más con ejemplos, tiene más información que va referenciando a la guía, porque la guía es la que va actualizándose. Si la guía, si no me equivoco, está en la versión 4, esa guía, ya que les mostré ahí al inicio. Para que lo usen, eso lo pueden conseguir ¿cómo se llama? En la web, pero lo voy a poner aquí también en el chat para que lo puedan copiar ese enlace. Un detalle importante que me olvidé mencionar, y con esto vamos cerrando, creo. Ya. Es este. También se menciona que podemos ocupar el constructor de planes de inocuidad. O sea, hay un software diseñado por la FDA, usted lo puede descargar, así como hay un software para la construcción del plan de defensa, hay un software para construir los planes de inocuidad. Entonces aquí la mala noticia es que solamente está para entornos Windows. Si los que usan Mac pues van a tener que usar un equipo con Windows, ¿no? Entonces pueden descargarlo, lo voy a poner por acá también en el chat,
para que lo usen. ¿Ya? No sé si alguien lo haya visto, lo haya usado en algún momento, pero está disponible. ¿Ya? Alberto, una consulta que me quedaba ahí un poco, gracias por la información, me quedaba, ¿cuál es la diferencia entre individuo calificado, que es IQ, creo, y PSQI. también el Ah, tema, sí, y el y PSQI? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Porque sí veo que también en este documento, en este manual, lleva estos dos elementos y como que ahí me hizo ruido y ahí también para explicar a nuestros amigos que están en la plataforma. es que en estricto rigor, el individuo calificado es toda persona que maneja o que está en el ambiente de manejo de productos y debe desempeñar su función, pero que tiene que tener las competencias o las calificaciones mínimas en función de su función, valga redundancia. Por eso es que también el reglamento pide que se capacite a todo el personal en los principios de inocuidad, los principios de higiene y en sus funciones que correspondan. Toda persona tiene que ser individuo calificado, todos los que están dentro. Y el individuo calificado en control preventivo es una persona que está calificada para diseñar, para supervisar, para aplicar el plan de inocuidad. Es específico respecto al plan de inocuidad. ¿Ya? Ok, Esa es la diferencia. entonces entendemos que aquí todos los que estamos y trabajamos en la industria alimentaria somos individuos calificados, pero Correcto, sí. nos volvemos PSQIs cuando ya tomamos el curso y lo aprobamos. Correcto. Ahora, puede ser individuo calificado o no. La necesidad es que estés calificado. Ok, O sea, no porque yo trabajo en una empresa envasando alimentos o etiquetando, ya soy calificado. No, no necesariamente. Soy un trabajador, pero es que la empresa tiene que calificar a ese individuo para que cumpla su función de cara a proteger el alimento para que el alimento salga conforme al mercado. Entonces, no porque yo trabaje soy calificado ya. No, tienen que calificar. ok, Por eso y tienen esa que capacitar. es decir, nos capacitan y nos tienen que dar un certificado de que son calificados. O sea, puede ser certificado lo que sea, pero lo que sí es que la calificación lo logras mediante conocimientos, mediante, obviamente, capacitación, mediante experiencia, ¿no? O una combinación de eso. Pero la organización califica, es decir, el envasador, la persona que está envasando, va a quedar calificada al cumplir estos elementos de conocimiento, experiencia, habilidades, lo que sea, pero tiene que dar establecido eso. Ok. ¿Ya? Eso sí o sí tiene que quedar establecido para identificar a los individuos, a los individuos calificados dentro de la organización y también a los individuos que son ya esos PSQs a los que estamos llamando y que han terminado el curso. Correcto. Sí. Ah, ok, ok, Muy gracias. bien. Sí, ahí siempre era la duda. Y bueno, aquí hay algunos elementos. Bueno, nos pregunta, Alberto, ahí nos indican que los links que nos has copiado no les Eh, aparece a los disertantes. ¿Hay algún problema uy, ahí con el chat? tienes a todos. Ahí Andrea del Pilar Troncoso nos dice eso. Ahí va uno, ahora sí lo detectan o no. Ahora sí a todos, ahora sí entró a todos. Y si puedes el otro más, por favor, el del FDA, para que todos los que nos Ahí estarán. está. Exacto. Ahí está la información. Y bueno, Sergio Andrés nos dice, buenas tardes, quisiera saber si esta presentación van a compartirnosla. Sí, debiera, ahí vamos a ver cómo lo hacemos llegar y de todas maneras queda el video, queda grabado y ahí en el canal, ¿ya? Ahí para que nos sigan, siempre subimos información ahí, suscríbase, porque siempre hay información que vamos agregando. ¿Sí? Y Celia también va a agregar los videos que está haciendo, los 100 videos. No, más bien ahí invitarlos a todos a que puedan, sí, suscribirse a la página de YouTube. Hay información importante de temas relacionados y que son necesarios que uno los sepa y están resumidos, ahí tienen la información concreta, entonces invitarlos a que se suscriban y también invitarlos, ¿no? A que puedan inscribirse en los cursos. Tenemos este curso de PSQI y también otros que tenemos en 24/7, ¿no, Alberto? Sí, Correcto. Sí, ahí, los que son asincrónicos 100%. Por ejemplo, el de validación que estaba mencionando, tenemos uno de validación de medidas de control, donde ahí se conceptualiza más. Ahí por asistir a este webinar, ahí contáctense, no sé quién es el contacto, pero ahí pusimos el canal, ya puse incluso el link del canal, pero contáctense ahí, no sé, con Mayra, ahí los canales que tenemos y le piden descuento, ¿ya?
a los cursos asincrónicos que tenemos, que ayuda, que complementa la formación de ustedes, ¿no? Ya. Ahí importante ese tema, Alberto, porque efectivamente estos cursos, los 24/7 están a disponibilidad suyo, pueden capacitarse a su tiempo, pueden volver a revisar los videos y lo más importante, es decir, tienen bastantes ejemplos con los cuales ustedes pueden construir su sistema de gestión de inocuidad o el esquema o la norma GFCI que estén ahí en sus organizaciones. Relacionados. Sí, entonces ahí invitarlos a que se unan y bueno, ahí creo que ha sido la información súper importante. Hay muchos detalles. Me encantó que traiga más ejemplos porque la anterior versión solo nos tenía 4 ejemplos y sobre eso se construía. Mientras tanto, tenemos ahora más ejemplos. Y sí, me gusta que ya hayan puesto un poquito más atención a lo de Food Defense, Food Fraud, y creo que es lo que va a mover. Y el tema de validación, muy importante el tema de validación, y creo que es lo que en algunas empresas es lo que va a ser un punto en donde tengan que mejorar ese tema y también sobre el tema de verificación. Listo. Ya, pues muy bien. Gracias a todos y nos vemos.